Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca de esta situación crítica en la que se encuentra Ecuador después de la pandemia y después de unas elecciones en las que el gobierno de Guillermo Lasso ha perdido. Ha perdido una consulta popular en la cual se pretendía que Estados Unidos fuera el que administrara la justicia en el Ecuador, mediante lo que se llama la, la enviar a los narcos, a las personas que Estados Unidos dictaba sentencia para que penen en Estados Unidos. Es decir, se juzgaba a los narcotraficantes, inclusive a los corruptos de Ecuador, y se pedía su extradición a Estados Unidos, donde tenían que pagar la pena. Estados Unidos quería, a través de una consulta popular, manejar la justicia en Ecuador. Es decir, quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos. En fin, él era el que quería apropiarse. En este momento ya Estados Unidos se ha logrado apropiar de 200.000 kilómetros cuadrados de Ecuador en Galápagos, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y para impedir que empresas chinas, las grandes embarcaciones chinas que llegan por centenares a las costas del Pacífico Sur y llegan a Galápagos, puedan saquear. Es decir, Estados Unidos se convirtió en el guardián de la naturaleza del Océano Pacífico. Pero esto es muy importante porque para Ecuador está viviendo lo que se llama el momento de el siglo XXI, lo que es el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es una forma de gobierno planteada específicamente por los países latinoamericanos, que empezó con Salvador Allende, mediante la cual el Partido Comunista no llegaba al poder mediante una guerra civil, guerrillas o golpes de Estado, o la protesta popular masiva solamente, sino que llegaba al poder mediante elecciones. Y Salvador Allende fue el primer presidente de un partido socialista, de un partido de izquierda, que ganó las elecciones en Chile. Ahora, este modelo se ha propagado en toda América Latina y, por ejemplo, en Brasil, el socialismo del siglo XXI es fundamentalmente representado por Lula. Y Lula es un líder sindical que aprendió o se convirtió en un experimentado luchador por los derechos de los trabajadores de su país. También ha sido manejado por Hugo Chávez. Hugo Chávez fue un militar que se rebeló contra el papel que tenían los militares en América Latina. Recordemos que los militares en América Latina fueron el brazo más importante de Estados Unidos para oprimirnos en este continente mediante dictaduras terribles. Hablamos de Batista, de Somoza, de Ríos Montt. Estamos entonces en Cuba, en Nicaragua, en Guatemala. Estamos hablando también de Pinochet, de Vileda en Argentina, en Chile. Estamos hablando de las dictaduras de Uruguay, las dictaduras de Paraguay, las dictaduras de Brasil, de Stroessner. Entonces Estados Unidos se apropió de América Latina mediante dictaduras. Estos dictadores, estos militares, fueron entrenados en Panamá y en Estados Unidos para actuar contra su propio pueblo. A diferencia de los militares de Estados Unidos, que tienen como enemigo a otros países, Japón, Rusia, Alemania en la Segunda Guerra Mundial, actualmente China,
los enemigos de nuestros países latinoamericanos son nuestros propios vecinos. Es decir, el trabajo fundamental de los militares en América Latina ha sido dividir, mantener la división entre nosotros los latinoamericanos. Entonces, los peores enemigos de un peruano son los militares ecuatorianos, los peores enemigos de un ecuatoriano son los militares peruanos, los peores enemigos de un chileno son los militares peruanos, los peores enemigos de un peruano son los militares chilenos. Este es el rol fundamental que han cumplido los militares en América Latina. Justamente contra este rol se levantó Hugo Chávez y fue el fundador de UNASUR y el creador de la unión de los ministerios y de los ejércitos sudamericanos mediante el Consejo de Seguridad Sudamericana para acabar con este rol de los militares latinoamericanos que han sido siempre, desde el siglo XIX, manipulados primero por Inglaterra y después por Estados Unidos para dividirnos, para poder dividirnos bajo el principio divide y vencerás. Entonces, Estados Unidos se ha apropiado de América Latina gracias a los militares latinoamericanos, que son, como todos sabemos, los come por gusto, gente a la que tenemos que engordar en tiempo de paz, defender en tiempos de guerra, porque nos reclutan y nos mandan al frente de batalla, y temer en tiempos de paz, de conflicto, en tiempos de inseguridad, porque ellos se arman y se rearman y son los primeros que disparan contra su propio pueblo. Son como lo fueron los soldados romanos que explotaban a la población, que tenía que engordarlos, que tenía que alimentarlos a los opresores romanos cuando existía este imperio, a los soldados romanos. Lo mismo hacen los soldados latinoamericanos. Son las garras del águila norteamericana y nosotros los latinoamericanos tenemos que engordarlos, mantenerlos y temerlos. Ese ha sido el rol. Contra este rol se levantó Hugo Chávez. Él fue el creador de UNASUR, el creador de la Comunidad de Estados de Naciones Sudamericanas, también de todo lo que es la Unión de Estados Latinoamericanos, ¿no?, de toda América Latina. Bien, pero también tenemos otros personajes de este socialismo del siglo XXI, como en Chile, en Colombia, Petro, que es un ex guerrillero que se levanta contra sus propios guerrilleros, contra en los que él creía, y les dice: hasta aquí no más. Ahora tenemos que pensar seriamente en buscar otras formas de sobrevivir, que no sean el secuestro, que no sean el tráfico de drogas, que no sea la intimidación y que no sea la guerra, para tratar de que nos den territorios en el territorio en el país donde no ha existido nunca una reforma agraria, Colombia, y donde los terratenientes han sido los eternos dueños de ese país. Porque la guerrilla colombiana, lo esencial es que ha luchado por una redistribución del territorio de Colombia, que por supuesto es el territorio y es la nación más rica del continente latinoamericano, con salida al Pacífico, con salida al Atlántico, con 2 cordilleras en los Andes, grandes valles gigantes, los ríos más grandes de Sudamérica, los que van al Orinoco, los que van al Amazonas. Entonces, esto hace que Colombia sea, pues, el lugar más rico de Sudamérica por su ubicación geográfica, por su naturaleza y todo, y que este sea un territorio codiciado no solamente por los latinoamericanos herederos de los españoles, los llamados los que fueron los herederos de los españoles, los descendientes de los españoles, sino también ha sido codiciado por los norteamericanos y por los británicos. Hoy, Colombia, a través de Petro, procura
la paz total, que es la propuesta de Petro. A su vez, en Chile tenemos también un presidente y básicamente a las mujeres que han logrado llegar a ser en el país más machista de Sudamérica. A tal punto es el machismo de los chilenos que ellos son el grupo, la gente de los campos de Chile se llaman guasos. Y guaso en América Latina, igual que en la película Guasón, guaso pasó a ser el sinónimo del individuo grosero, del individuo vulgar. Y guaso es el nombre que tienen los campesinos chilenos. Y cuando nuestras abuelas, aquí en Ecuador, te decían que eres un vulgar, que eres un individuo brutal, un grosero, te decían, no seas guaso. En esta sociedad donde los machos eran los que golpeaban a las mujeres, los que oprimían a las mujeres, y los que se consideraban grandes guerreros porque le vencieron a Perú y le quitaron territorio a Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico, hoy son confrontados por sus mujeres y por sus indígenas, que han logrado ser el 50% de las autoridades y de las personas que van a redactar la próxima constitución. Las mujeres chilenas son las mujeres que se han levantado con más énfasis, con más bravura, con más coraje de América Latina contra sus hombres, que, como vuelvo a repetir, tenían la cultura de ser brutales y groseros desde la época de los españoles. Asimismo vemos como, por ejemplo, en Bolivia, el socialismo del siglo XXI es una propuesta de gobierno que nace desde los campesinos y desde un campesino cocalero, sembrador de coca, porque la coca era la planta sagrada de los Andes, la más importante planta en todos los aspectos de las culturas andinas. Y esta planta, que es la conexión del ser humano con la tierra, que es la conexión del ser humano con su Dios, que es el sol. Entonces, esta planta, que tiene la característica de ser una planta que es estimulante y que aumenta, que disminuye la demanda de oxígeno del cuerpo, aumentando la energía, especialmente la circulación de oxígeno en el cerebro, ha permitido que los trabajadores de las minas de Potosí a 4.000 metros y metiéndose en túneles puedan sobrevivir a esta anoxia, a esta falta de aire que existe a estas alturas y en esas minas, gracias a esta planta, que por supuesto es el origen de algunas medicinas como la silocaína, el anestésico que se utiliza en el trabajo dental, todo lo que utiliza el mecanismo es la droga más importante, el anestésico más importante que utilizan los dentistas. ¿De dónde sale? De la coca. En Perú, el socialismo del siglo XXI es encarnado por un profesor campesino en el país donde el principal problema fue, desde la conquista de los incas, el analfabetismo. Sabían que tenían una cultura, los incas, donde no habían los números, donde no habían las letras, donde no había la escritura. Y esto era la clave fundamental de su problema. Y en todas las películas, comenzando por Pantaleón y las visitadoras, hasta ahora con el presidente que lo han derrocado en Perú, la educación fue el centro del problema de Perú. Y entonces un profesor campesino llega a ser presidente, Pedro Castillo, y ahora pues la aristocracia de Lima, siempre dueña de ese país desde la época de la colonia, lo ha derrocado y está en un país en convulsión. Este es más o menos el panorama del socialismo del siglo XXI en América del Sur, en Sudamérica. Pero,
¿Qué es lo que sucede en Ecuador? En Ecuador el socialismo del siglo XXI, en cambio, está movido, está representado por un erudito intelectual, Rafael Correa.